días, niños y niñas, ¿cómo están? Empezamos la semana 31 y el día de hoy, lunes 2 de noviembre, vamos a trabajar personal social. Nuestra actividad de hoy es Conocemos la historia de Carlos y Laura. El día de hoy vamos a conocer las historias de Carlos y Laura, dos niños que también, igual que ustedes, realizan sus clases virtuales en casa por motivo de la pandemia. Nuestra meta de hoy, ¿cuál es? Vas a explicar las emociones que te surgen al realizar las actividades y tareas escolares en el contexto de la pandemia, a partir del análisis de los casos de Carlos y Laura. Quiere decir que primero vamos a analizar los casos de Laura y Carlos, luego al ver qué sienten ellos, porque también nos van a contar sus casos, luego tú también vas a explicar qué sientes tú al realizar las actividades y tareas escolares en casa. Criterios a tomar en cuenta para el logro de la meta. Ya hemos dicho que la meta de hoy es que vas a explicar las emociones que te surgen, que te generan al realizar las actividades en casa. Pero para lograr esa meta, vas a tomar en cuenta algunos criterios. Número 1, describir cómo es tu situación personal respecto a la realización de actividades y tareas escolares en el contexto de la pandemia, donde debes indicar cuáles son tus fortalezas y dificultades. Ya más adelante te vamos a estar dando algunos ejemplos para que veas de qué manera vas a identificar tus fortalezas y dificultades. Número 2, ¿cuál es el otro criterio que tienes que tener en cuenta? Aparte de que vas a identificar y lo vas a explicar tus fortalezas y dificultades, vas a describir tus sentimientos respecto a las actividades y tareas escolares que realizas, indicando qué causa esos sentimientos. Tercer criterio que tienes que tener en cuenta, explicar tu postura respecto al dilema de continuar o no realizando las actividades y tareas escolares en la situación de la pandemia. ¿Ya? Son 3 criterios que tienes que tener en cuenta y que ya a medida que vamos a ir avanzando, ustedes se van a dar cuenta de qué trata cada criterio. Ahora vamos a empezar leyendo las historias de Carlos y Laura. Bien, mucha atención a las historias que vamos a contar porque ustedes también, estas historias les va a servir como modelo para que puedan identificar cómo están viviendo ustedes. Igual que Carlos, igual que Laura, vamos a ver, ¿ya? Historias de Carlos. Carlos vive con su mamá, su tía y su hermanita de 6 años. Últimamente se siente cansado, pues su mamá y su tía volvieron a trabajar fuera de casa y tiene más tareas que hacer en el hogar. Además, tiene que cuidar a su hermanita menor, ayudarla con sus tareas y asegurarse de que coma toda su comida. Si se dan cuenta, hasta aquí nos ha descrito su situación personal, ¿no? Tú también en algún momento vas a describir cuál es tu situación personal. ¿Será igual que la de Carlos, que tiene que hacer los quehaceres de casa, tiene que cuidar a su hermanito o su hermanita? ¿Ya? Hasta aquí han descrito su situación personal de Carlos. Carlos siente que no tiene tiempo para ver los programas de Aprendo en Casa, ni para cumplir con las tareas que le asigna su profesora, ¿no? Nos está diciendo qué sentimientos, qué es lo que siente Carlos, ¿no? Se siente cansado, abatido, ¿no? Por tantos quehaceres que tiene que hacer. Pero
Carlos ha decidido organizar mejor su tiempo para ayudar en casa y también para realizar sus actividades escolares lo mejor posible. Porque Carlos quiere ser arquitecto y sabe que solo lo logrará estudiando. Mira la postura. Carlos ha tomado una postura, ¿no? Él no se rindió o no se rinde. Él decidió seguir adelante y seguir estudiando y por eso dice que va a organizar mejor su horario, ¿no? Esa es la postura que ha tomado Carlos, seguir adelante. Ahora vamos a responder algunas preguntas con referente al caso de Carlos. ¿Cuáles son las fortalezas de Carlos? Cuando hablamos de fortalezas, estamos hablando de cosas positivas que le ayuda, digamos, a crecer, a mejorar. ¿Cuál sería? Que él es responsable, ¿no? Pues ayuda a su mamá, ayuda a su hermanita. Esa es una buena fortaleza. Y también que él decidió seguir estudiando. ¿Cuáles son las dificultades de Carlos? ¿Cuál podría ser las dificultades de Carlos? ¿Qué situación, digamos, estaría en contra de él? Por ejemplo, que no le alcance el tiempo, ¿no? En realizar sus actividades. No le alcanza en realizar las actividades que le deja su maestra. Esa sería una dificultad. ¿Cómo crees que se siente Carlos? ¿Cómo se sentirá? Mal, ¿verdad? Angustiado, abatido. ¿Por qué crees que Carlos se siente de esa manera? ¿Por qué se sentirá mal, angustiado? Recuerden que él quiere seguir estudiando y eso le angustia, el no poder hacer las tareas, las actividades. Se angustia seguramente porque hay días que no lo cumple. ¿Qué decisión ha tomado Carlos? ¿Qué opinas de la decisión de Carlos? ¿Qué decisión, qué postura? Cuando hablamos de decisión, estamos hablando a la postura que él ha tomado, ¿ya? Él decidió seguir adelante, ¿no? Seguir estudiando, organizar mejor sus horarios para poder realizar todas sus responsabilidades. Ahora vamos a ver la historia de Laura. Laura siempre se esfuerza por hacer bien sus tareas y actividades escolares. Sin embargo, ella está preocupada porque no logra comprender algunos textos que le envía su profesora. Su profesora le ha dicho que debe leer usando el diccionario, pero cuando lo usa es igual, no entiende algunas palabras. Laura ha decidido no seguir leyendo porque quiere evitarse esos momentos que le fastidian tanto. Pregunta con respecto al caso de Laura. ¿Cuáles son las fortalezas de Laura? ¿Cuáles son las dificultades de Laura? ¿Cómo crees que se siente Laura? ¿No? Recuerden que ella tiene la dificultad para comprender algunos textos porque son demasiado largos. ¿Cómo crees que se siente? Quizás siente frustración, ¿no? ¿Por qué crees que Laura se siente de esa manera? ¿Qué decisión ha tomado Laura? ¿Qué postura tomó? ¿Seguir estudiando o ya no seguir leyendo? ¿Qué opinas de la decisión de Laura? ¿Lo compartes o no compartes con la decisión de Laura y por qué? Como te habrás dado cuenta, Carlos y Laura se encuentran en una situación difícil, ¿no? Ya que deben realizar sus tareas, pero no lo pueden hacer por diversas razones, ¿no? En el caso de Carlos, porque tiene múltiples actividades. Tiene que ayudar a su hermanita y tiene que cumplir algunas otras actividades que le deja su mamá y eso no le permite hacer sus tareas escolares. En el caso de Laura, ella quiere hacer sus actividades, pero tiene la dificultad de comprender los textos. Ambos han tomado diferentes posturas. Pregunta para ti. ¿Has pasado por alguna situación similar a la de Carlos o a la de Laura? Al realizar tus actividades y tareas escolares, describe brevemente cómo es tu situación personal. ¿A quién se parece? ¿A la de Carlos? ¿Cómo es el tuyo? ¿A la de Laura?
¿Cómo es? Describe tu situación. Hemos visto que Carlos y Laura tienen fortalezas y dificultades que ha surgido a raíz de la situación en la que se encuentran, ¿verdad? Seguramente tú ya identificaste algunas. Vamos a ver. La fortaleza de Carlos es su responsabilidad, pues cuida a su hermanita para ayudar a su mamá. La dificultad que tiene es que el tiempo no le alcanza para realizar bien sus propias actividades y tareas escolares. Sentimientos. Probablemente Carlos se siente mal y angustiado por la falta de tiempo para realizar sus propias actividades y tareas. En el caso de Laura, la fortaleza de Laura es que siempre se esfuerza por hacer bien sus tareas escolares. Tiene dificultad para comprender algunos textos que lee por ser muy largos. Sentimientos que surgen Laura, ¿cuáles son? Se siente mal y se frustra por no lograr comprender los textos que se le asignan, ¿no? Hemos visto entonces algunas fortalezas, dificultades y también sentimientos que surgen en ellos. Ahora te toca a ti. Vas a responder algunas preguntas que tienen que ver con tus fortalezas, dificultades y sentimientos que surgen cuando realizas alguna actividad o tarea. Primera pregunta. ¿Cuáles son tus fortalezas al realizar tus actividades y tareas escolares en el contexto de la pandemia? De repente se parece al de Carlos, ¿no? Que él es muy responsable, o al de Laura, que le gusta hacer bien sus tareas. Número 2. ¿Cuáles son tus dificultades? De repente también tienes otras actividades que realizar y no te alcanza el tiempo. O también de repente como la de Laura, ¿no? Que no comprendes algunos textos. ¿Cuál es tu dificultad? ¿Cómo te sientes al respecto? Ante esa dificultad, ¿cómo te sientes? ¿Mal? ¿Te frustras? ¿Qué sentimientos surgen? Cuarta pregunta, ¿por qué te sientes de esa manera? ¿No? Al sentir, digamos, te sientes mal, ¿por qué te sientes mal? Luego de haber observado en Carlos y Laura su fortaleza, dificultades y sentimientos que surgieron a raíz de hacer sus actividades, vamos a ver cuál fue la decisión que tomaron, es decir, qué postura tomaron ellos. En el caso de Carlos, ha decidido organizar mejor su tiempo para continuar ayudando en casa y a la vez realizar sus actividades y tareas escolares lo mejor posible, pues él siempre fue muy buen estudiante y no quiere dejar de ser. En el caso de Laura, ha decidido no seguir leyendo. Piensa que es mejor evitarse un momento en el que se siente fastidiada. Podemos decir que en cuanto a la decisión de Carlos y Laura son totalmente opuestos, ¿no? Mientras que Carlos ha decidido seguir estudiando, Laura ha decidido de dejarlo ahí. Escribe argumentos que respalde cada postura, cada decisión, ¿no? La que tomó Carlos y la que tomó Laura. Por ejemplo, la de Carlos podría ser, Carlos debe esforzarse y seguir realizando sus tareas escolares porque de esa manera aprende. Otro argumento que defiende la postura de Carlos podría ser, Carlos quiere ser arquitecto cuando sea mayor, por lo que debe seguir estudiando para lograrlo, ¿no? Si no sigue estudiando, no va a poder ser un arquitecto. Tú vas a agregar uno o dos argumentos más que defiende la postura o la decisión de Carlos. En el caso de Laura podría ser un argumento que defienda. Si Laura deja de realizar las actividades de lectura, puede jugar todo el día, ¿no? Porque si sigues haciendo sus actividades, ya no va a poder jugar. Así que este argumento puede defender la decisión de Laura. Vas a agregar uno o dos argumentos más que defienda la postura o la decisión de Laura de ya no seguir estudiando. Ahora te toca a ti. ¿Cuál es tu postura?
Ya observaste la postura de Carlos y la de Laura. ¿Cuál sería el tuyo? ¿Se parece a la de Carlos? ¿Se parece a la de Laura? En este espacio vas a responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu postura respecto a la realización de actividades y tareas escolares en el contexto de la pandemia? ¿Por qué? ¿No? Aquí te vas a dibujar o vas a poner tu foto y aquí tu nombre, que indica, ¿no? ¿Cuál es tu postura? ¿Qué decisión tomarías tú si te encontrarías en dificultades? ¿Seguirías estudiando? ¿Por qué? ¿O ya no seguirías estudiando? ¿Y por qué también, no? Llegamos a la parte del cumplimiento de la meta y aquí nos pide escribir una explicación sobre cómo te sientes respecto a la realización de actividades y tareas escolares en la situación actual de la pandemia. Y el primer criterio que tienes que cumplir para hacer tu explicación es la que ya mencionamos al inicio de la actividad, ¿no? Describir cómo es tu situación personal respecto a la realización de actividades y tareas escolares. También vas a indicar tus fortalezas y dificultades. Quiere decir que acá en el primer párrafo tú vas a escribir tu situación personal. Si tú tomas como referente al caso de Carlos, por ejemplo, nos mencionaba que él vive con su mamá, su tía y su hermanita, ¿no? De 6 años. Pero últimamente él está muy cansado porque su mamá y su tía ya no están en casa, están trabajando y él tiene que encargarse de su hermanita, de ayudarle las tareas, de calentarles la comida y otras actividades. Y eso ha causado de que él se siente cansado y ya no puede, ya no tiene tiempo para hacer las actividades de aprendo en casa. En tu caso, ¿cuál es tu situación? ¿Cuál es tu fortaleza? La de Carlos, por ejemplo, era muy responsable. La de Laura le gustaba hacer bien sus tareas. Dificultad que no puede hacer sus trabajos de aprendo en casa, ¿no? Tú eso lo vas a escribir acá. Tu situación, tus dificultades, también tu fortaleza. Como segundo criterio, vas a mencionar o vas a describir tus sentimientos respecto a las actividades. ¿Qué sentimientos te surgen y qué causa esos sentimientos? Por ejemplo, de repente no estás haciendo tus actividades que te deja tu profesora y eso hace que tú te sientas mal, ¿no? Esos son tus sentimientos que han surgido en ti. ¿Qué causan? El hecho de que no estás cumpliendo tus trabajos. ¿Qué otros sentimientos surgen en ti? Eso lo vas a hacer en el segundo párrafo. Y el tercer criterio es explicar tu postura, tu decisión. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Vas a continuar así como Carlos o ya no vas a continuar como tomó esa decisión Laura? ¿Qué decisión o cuál es tu postura con respecto a toda tu situación? ¿Ya? Y eso lo vas a hacer en el tercer párrafo. Luego de escribir tu explicación, vas a evaluar con esta lista de cotejo. Es importante que seas sincero o sincera, que no marques sí, 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 que veas, describí mi situación personal, indiqué mis fortalezas, mis dificultades, marcarás, ¿no? Escribí o describí mis sentimientos, expliqué la postura, qué decisión tomé. Luego de todo eso, vas a responder estas preguntas. ¿La explicación que escribí o que escribiste cumplió con todos los criterios? Va a depender de lo que has marcado, ¿no? ¿Qué debo mejorar? De repente por ahí marcaste no. ¿Qué harías para mejorar? ¿Ya? Son 3 preguntas que tienes que responder después que aplicas o apliques la lista de cotejo a tu explicación. Reflexiona tus avances respecto a la meta. Vas a responder estas preguntas como reflexión a todo lo que se ha hecho en la actividad de hoy. Trabajo para casa. Estas son las fichas que se te enviará. Recuerda que al finalizar tu trabajo le tienes que tomar foto y enviarás como tu producto del trabajo de esta actividad.
Felicitaciones, ya estás listo o lista para explicar las emociones que te surgen al realizar las actividades y tareas escolares en el contexto de la pandemia. Te invito a encontrarnos el día de mañana. Nos vemos.